En este momento, el máximo desafío de Ucrania es defender lo que queda de Bakhmut. Vean ustedes esta pequeña ciudad industrial que, bueno, está devastada, pero que ahora mismo los ucranianos dicen seguimos controlando Bakhmut, un tema que pues bueno llama la atención. 8 meses en guerra en esa zona sin parar. Ahora mismo buena parte de Rusia ya controla los alrededores, sobre todo la zona norte, que ahí es donde posicionan los ucranianos buena parte de su fuerza, como si intentaran, bueno, pues entrar por la zona más complicada, digamos. Las fuerzas ucranianas están luchando para mantener la ciudad oriental de Bakhmut bajo la presión cada vez más dura de los rusos. Rusia está, pues ha pasado meses tratando de capturar a Bakhmut, ha gastado gran parte de sus recursos, gran parte de la munición rusa ha desaparecido ahí, y el ministro de Defensa Sergei Shoigu el día de hoy creen que en una zona cercana a Bakhmut, pero no en Bakhmut, se acercó, digamos, a la zona para entregar algunos reconocimientos a los soldados de su país, de Rusia, ¿ya? Ahora, de este lado, el día de hoy se dieron reuniones, el día de ayer y el día de hoy se dieron reuniones para planificar la siguiente fase en Bakhmut. Un tema interesante es que ya la viceministra de Defensa de Ucrania dice haber mandado una muy buena ayuda, que no aclara exactamente qué tipo de armas estamos hablando, pero va en camino una ayuda importante para los soldados que están ahí y también más soldados que van a entrar a esa zona de Bakhmut. Una zona que ha quedado pues como queso gruyere, toda destruida, que han pedido a los civiles, que solamente quedan muy poquitos, la inmensa mayoría de los 40,000 habitantes que tiene la ciudad ya están fuera, pero aún quedan unos miles de habitantes todavía que no han querido salir, sobre todo personas mayores. Por otro lado, Corea del Norte está en graves problemas, y es que hay una escasez de alimentos que se están disparando. Hay reportes tremendos de muertes por inanición, o sea, gente que simplemente no tiene nada para comer, familias enteras que están desapareciendo en ese país, y eso sí, pues siguen invirtiendo en temas nucleares, en cohetes y en un montón de cosas, pero el tema de alimentos no lo han podido resolver. Hace unos días les comenté que hubo una reunión de su gobierno para ver cómo van a hacer y tratar de contener este problema para los próximos años. No, esto no es un tema que se solucione de un día para otro. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ha dicho que aproximadamente la mitad del país ya estaba desnutrida antes de la pandemia. Ahorita la condición es mucho peor. Los números oficiales, como de costumbre, pues no son creíbles, pero hay reportes internos que muestran que el problema ha sido mayúsculo. De momento, las señales más negativas no han sucedido, y eso también es positivo. O sea, en otros tiempos hubo señales claras de pues muertes masivas. Esperemos que esto no llegue a suceder. Dice, a pesar de la propagación de una crisis alimentaria durísima, los expertos dicen que todavía no hay señales de muertes masivas o hambrunas extendidas en su totalidad, como sucedió ya en décadas anteriores. Pero en estas últimas reuniones el gobierno del Partido Laborista ha dicho que está aumentando la implementación de programas para tratar de revertir esta situación. El Comité Central para el Partido de los Trabajadores está previsto que, pues haga cambios importantes como los que anunció a finales del mes de febrero. Ahí dice 12 prioridades económicas en el partido que adoptó en una asamblea general desde diciembre. Entre ellas pues es la producción de trigo y de otras cosas, otros tipos de cereales y de plantas, para tratar de revertir estos problemas que ya veían desde principios de diciembre. Ahorita pues bueno, el tema es que es un país muy cerrado y un país que está en constante guerra imaginaria, ¿no? Según lo que ha dicho el mismo Kim Jong-un, es que a partir de marzo se van a dar unos ejercicios militares entre Japón, Corea y Estados Unidos, y que si se dan, para él ya es la declaración de guerra. Imagínense, entrando en guerra en medio de una hambruna. La verdad es que, bueno, es alucinante. Por otro lado, ayer nos comentaban en la comunidad sobre este tema, la Shigella o Shigella, y es que los CDCs han estado alertando sobre el alza de aumento a la resistencia antimicrobiana.
La Agencia Nacional de Salud norteamericana ha dicho que este problema de salud está creciendo en todo el mundo. Los expertos creen que este comportamiento de las bacterias es cuando un cuerpo se acostumbra a tomar ciertos medicamentos pues tipo antibióticos, y por eso sucede este tipo de cosas. Dice, mientras todavía la sociedad en diferentes partes del mundo han visto el caso de Argentina, donde 2 personas fallecieron por comer achuras contaminadas con Shigella y Salmonella, los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han emitido un comunicado de alerta al público en general sobre el aumento de una bacteria resistente a los medicamentos. Bueno, ahí está el tema. Es un documento que se puede ver directamente en la página del CDC de los Estados Unidos, en cdc.gov. Ahí está pues toda la información a detalle. Es importante igual que lo consideren. Hay un tema ahí pues de los aumentos de este problema en los últimos años, de los cuidados que se tienen que tener, este tipo de cosas. Hay pues cada vez más información al respecto. El documento oficial informativo que mostraba explica que existen tratamientos antimicrobianos limitados disponibles para cepas de Shigella resistentes a fármacos. O sea, sí hay algunas soluciones. Además, también señala que se transmite con facilidad y que también puede propagar genes de resistencia antimicrobiana, los famosos RAM, a otras bacterias que infectan los intestinos. Bueno, pues un problema tremendo. Dice, las infecciones de Shigella, conocidas como shigellosis, pueden causar fiebres, calambres abdominales, tenesmo, dice diarrea con sangre. Dice en el documento, los CDCs detallan que esta bacteria se transmite por vía fecal, oral, por contacto directo de persona a persona, así como por tema sexual. Bueno, pues ahí está el asunto. Es importante que siempre estar atentos e informados ahí. Bueno, un tema también que llama la atención, la OMS en otra noticia asegura y pide al mundo que compartan información sobre el origen del COVID-19. El organismo asegura que busca aumentar el entendimiento de cómo comenzó el problema de la pandemia para poder prevenir futuras epidemias y pandemias y prepararnos a cómo responder. Bueno, este es un mensaje que yo por lo menos veo hacia China. Al final de cuentas, pues el origen fue por allá, pero OMS ha sido muy cuidadoso en cómo manejar este tema ante la situación de política, ¿no? Porque pues un tema muy sensible obviamente, y China reacciona de repente muy mal, pero últimamente pues han estado haciendo presión desde Estados Unidos para que se divulgue la verdad sobre cómo se dio este inicio allá en Wuhan, un tema que pues de momento incluso Estados Unidos dice no tener todos los datos todavía, pero pues sí que tienen ya evidencia, según dicen, de que el origen es en un laboratorio, un incidente en un laboratorio. Entonces, pues bueno, ¿por qué sucedió? Si fue creado, si no fue creado, todo ese tipo de cosas, pues la verdad es que la OMS ha sido muy cuidadosa y lo tiene que ser. Al final de cuentas, pues tendrá que mostrarse con evidencias, pero pide información al mundo. Llama la atención. Christopher Wray, el director del FBI, dijo esta semana en una entrevista a Fox News que el origen del COVID se debería probablemente a un incidente en un laboratorio. Bueno, eso en Wuhan, en China. Después antes de eso el Departamento de Energía lo había dicho, una idea, una tesis igual o similar. Y después también el mismo Anthony Blinken, secretario de Estado, menciona lo mismo. O sea, es un tema que ahí está, que es importante considerar y que, pues bueno, podría hacernos entender un poco más esta situación. Si fue un error o no fue un error de China, tiene que saberse. Es importante para evitar futuros problemas, futuras pandemias, como lo dice el Tedros Adhanom, el director de la OMS. Creo yo que es importante considerar no repetir los mismos errores, y para eso hay que conocerlos. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.